El exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, confirma que tanto el expresidente Guillermo Lasso como el actual mandatario Daniel Noboa han tomado liquidez de las empresas públicas. Esto quiere decir, amigos, que ellos no han devuelto la plata. Eso es lo que está diciendo el exministro de Finanzas y que por eso estas empresas van a entrar en crisis, es lo que se supone, por obvias razones. CNEL y Petroecuador, y ojito, porque ya hay rumores y también han habido manifestaciones de que no privaticen Petroecuador. Pero ¿por qué todo esto ocurre con un gobierno de derecha? Como usted puede suponer, todo lo hacen para privatizar todo lo público. Escuche las palabras del exministro de Finanzas Carlos de la Torre, porque son pero muy graves, y esto va a tener conflictos para nuestra economía. Escuchemos. Bueno, primeramente son 500 millones que no estaban presupuestados seguramente, entonces esto definitivamente va a descuadrar un montón de las cuentas fiscales y esto va a trasladarse a algún lado, es decir, se va a tener que llegar a una subejecución en otros sectores, no sé si será salud, será educación, entonces esto es un problema. Pero ahora, ¿por qué es que el gobierno ahora tiene que realizar esos gastos de urgencia para tratar de paliar la crisis energética? Por una simple razón. El problema fiscal, que Noboa dice que está ya la casa puesta en orden, que está todo muy bien, es tan grave que los dos últimos gobiernos, el de Lasso y de Noboa, han tomado recursos de la liquidez de las empresas públicas. Eso puede hacer el Ministerio de Finanzas, pero tiene que devolver esos recursos, porque normalmente Petroecuador, CELEC, CNT, tienen excedentes de liquidez. Entonces, lo que ha hecho este gobierno y el anterior es tomar esos excedentes de liquidez para poder paliar su problema de recursos fiscales, pero no ha devuelto esos recursos. Entonces, claro, la CNEL y asimismo en el ámbito petrolero, Petroecuador, no han podido disponer de sus propios recursos para poder realizar las inversiones, para poder desarrollar su producción. Entonces ahí se entiende por qué no hay los recursos para poder haber puesto a punto al parque termoeléctrico para atender la crisis energética que estamos viviendo en este momento. Entonces se da ya la crisis, entonces vienen las urgencias, entonces a ver de dónde sacan esos recursos que definitivamente podrán perjudicar a otros sectores que son fundamentales en la economía. Pero además, tomando en cuenta que han bajado los ingresos petroleros, por ejemplo. Hay una reducción en la producción petrolera, por lo cual implica bajar, y también ha bajado un poco el precio del petróleo. Claro que sí, ha bajado los ingresos petroleros porque esa producción petrolera bajó justamente porque Petroecuador no pudo disponer de los recursos para hacer las inversiones necesarias para mantener o aumentar la producción de sus pozos. Claro. Con esta tremenda revelación queda claro que si el presidente Daniel Noboa es reelegido, tanto CNEL como Petroecuador terminarán siendo privatizadas, o algo aún peor, pueden irse en quiebra y desaparecer. Esto pasa con el Ecuador que resuelve. Y en otro tema, Carlos Vera parece estar asustado conjuntamente con su gallada, pero eso sí, Carlos Vera tajantemente dice que ya han derrotado 2 veces al correísmo, pero otros analistas de su panel, que son más sinceros y que de cierta manera saben que se está jugando una situación muy difícil, porque ya van grandes empresarios que han tomado la presidencia del Ecuador y los resultados como país no son alentadores para que un gobierno de derecha gane por tercera ocasión unas elecciones. Escuchemos. Todos ustedes, lo que han dicho todos ustedes demuestran para mí una cosa fundamental. Hay madurez en el pueblo ecuatoriano. 2 veces hemos derrotado al correísmo y en ambas con empresarios. Guillermo Lasso y Daniel Noboa. Lo que acabas de leer, tú que le crees a Durán Barba, ¿ya? Solo 10-11% de la gente le adjudica a Daniel Noboa la responsabilidad o culpa de los apagones. Y a la vez, el voto duro del correísmo, a pesar de todo lo que sabemos de Venezuela, de toda la corrupción que se está descubriendo que ellos solaparon, de su contralor favorito y simpático, Carlos Polit, se mantiene y se va a mantener en esos márgenes. Lo vital, que es que llegue primero o segundo a la segunda vuelta, no importa, que ese otro electorado comprenda que desgraciadamente todavía en segunda vuelta estamos eligiendo, si quieren, el mal menor, pero lo más importante, nos estamos alejando del socialismo del siglo XXI. Pero el correísmo va a apelar a algo en la segunda vuelta y ese es mi temor. El correísmo va a apelar. Ya estuvieron los empresarios, ya estuvo un banquero, ya estuvo un joven empresario, la persona más rica del país. Seguramente. Y no funcionaron. O sea, va a apelar a eso. Yo analicé los números y cifras de los candidatos, no de la encuesta, sino de cómo viene siendo la tendencia desde junio.
junio, julio, agosto, ¿no? Se encuentra Daniel Noboa sosteniéndose, porque pese a todo lo que está sucediendo en el país, no son los números de junio, pero son similares a los de julio y agosto, los de septiembre. Es decir, se sostiene. ¿Hay apagones ya incluidos ahí? En credibilidad se sostiene. En la gestión se sostiene, los mismos números. Entonces, veo que él está soportando, que es lo difícil estando en el poder, está soportando Ahora, bien. Carlos, en esas encuestas, ¿cómo se lo valora en el tema de los apagones? En esa encuesta, la, la gente, solo un 11% considera que es culpa de Daniel Noboa los apagones. Y en la pregunta de cómo ve la gestión de gobierno, en la gestión esta de los apagones, la ve bien. Es decir, yo pienso que él está soportando la arremetida. Luisa González, si bien está en un segundo puesto y no tan lejos, pero tampoco ha crecido. Se mantiene en julio tuvo 26, en agosto tuvo 24 y en septiembre tiene 25 puntos. Jan Topic tenía 10 en esta encuesta, ¿no? Bajó a 7. Y lo interesante de Jan Topic es que, por ejemplo, para mí sí está como tercera vía, claramente es porque hay una pregunta que les dicen, si ninguno de sus candidatos o si su candidato no es escogido, ¿por quién otro votaría? Jan Topic es el que encabeza esa pregunta, es decir, su tercera vía es Jan Topic, entonces me parece que él por ahora está consolidado como tercera vía. Y por si usted se lo perdió o no ha visto la siguiente noticia acerca del exministro Serrano sobre la actual ministra Mónica Palencia, un dato, amigo, que usted debe tener conocimiento porque en las próximas horas va a ser el debate sobre el juicio político y estos detalles son los fundamentales y los determinantes para entender por qué el tema de seguridad en nuestro país está en crisis. Escuchemos. Ella un día de esos golpeó la mesa, ¿no es cierto? Y dijo, a ver, que me den los nombres. Le mandé los primeros 15 nombres. Porque como yo he dicho, son entre 1.000 y 1.500 miembros de la policía que están destruyendo el país, están destruyendo la institucionalidad del país. Hay miles de policías que se están jugando todos los días por el Ecuador, pero que lo que ellos están haciendo termina siendo frustrado porque estos policías infiltrados están entregando la información al crimen organizado. Mira, este señor, Andrés Medina, había pedido órgano regular para ir a presentarse a los medios de comunicación para desmentirle a Serrano, ¿no? Por alguna razón, obviamente, el mando institucional no le dio esa autorización para que se presente a los medios. La denuncia está presentada. Este señor maneja los canes de la policía y ahora maneja toda la estructura, ¿no es cierto?, en Guayaquil, sobre todo con los puertos, a través de una denuncia que voy a presentar en las próximas horas también, que ya involucra nuevamente a un general de la Policía del Ecuador, que ya involucra a un general en servicio activo de la Policía del Ecuador. Esta revelación en realidad la hago aquí en tu programa. No, un general de la policía está involucrado en toda esta estructura del dejar hacer, del dejar pasar, de ser el socio de una empresa que hace la revisión con canes en los puertos y aeropuertos del Ecuador y que incluso tiene la famosa certificación BAS. Tiene la famosa certificación BAS, que es una certificación internacional que te acredita como una empresa que pasa el polígrafo, que pasa las pruebas determinadas en estos estándares internacionales para la revisión de contenedores con los canes para que obviamente no sean contaminados con drogas. Y por el momento, amigos, esto ha sido todo. Recuerde suscribirse al canal y nos vemos en un siguiente video.